Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a Web Chile por la invitación y por la oportunidad de hablar de algo que estoy convencido a todos los que me acompañan hoy en el panel les gusta mucho, que es del rol que el gas ha de jugar en los años que se nos vienen por delante en el sector energético. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, primero, unos segundos para contarles a quién represento y algo anticipo Trinidad. Yo soy el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, que somos el principal referente de la industria del gas natural en Chile, y como gremio buscamos contribuir al desarrollo sustentable del país con una fuente de energía limpia, baja en emisiones, con la capacidad de asegurar un suministro continuo para la generación eléctrica y la versatilidad para reemplazar otras fuentes de energía más contaminantes en los sectores eléctricos, industrial, de transporte y residencial. Ahí en el slide ustedes pueden ver las empresas que constituyen la asociación. En fin, imagino que la presentación queda después a disposición de ustedes. Y me han pedido que trate de hacer lo más breve exposición que resuma el estudio que encargamos hace un tiempo atrás a los economistas Klaus Schmidt-Hebel y Quiroz y Asociados sobre el rol del gas natural en la transición energética. El estudio está estructurado como acá se ve. En fin, hay un contexto sobre el escenario global de descarbonización en que nos encontramos como comunidad internacional y como país en particular, el rol que puede jugar el gas natural ante este desafío, después un análisis más específico del rol en cada uno de los sectores donde más puede contribuir para reducir emisiones globales, pero también locales, en el sector eléctrico, la industria y otros sectores, y termina con unas breves conclusiones. En fin, es imposible por un tema de tiempo hacerme cargo de todo el análisis del estudio, pero me gustaría partir con lo que tiene justamente, estuvieron a la vista los economistas que lo llevaron a cabo como punto de partida, y son el calentamiento global y los acuerdos internacionales que a su respecto se han ido adoptando, el último de los cuales, el Acuerdo de París, acaba de cumplir 5 años desde su suscripción en la COP21 de París, el 12 de diciembre del año 2015. Este acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados Celsius y establece que se van a perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados Celsius, que es la meta que se ha definido como la que podría reducir significativamente los efectos, los riesgos y efectos del cambio climático. Lamentablemente, luego de 5 años de firmado este acuerdo, como se constató la semana pasada en una convención virtual que se llevó a cabo por el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre cambio climático, los avances han sido no los esperados a la fecha. El desafío climático es importante y nos urge actuar. Y en ese contexto, nosotros nos preguntamos si hay espacio para avanzar más rápidamente, en el caso de Chile, en las metas de reducción de emisiones, y nuestra respuesta es que sí, que hay espacio, y hay espacio en distintos frentes, pero nosotros en particular creemos que con el gas natural se pueden lograr avances importantes. Sobre todo en la generación eléctrica, donde el gas natural emite un 50% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que el carbón, pero también en la industria, donde hay ganancias en gases de efecto invernadero, pero también en otros contaminantes locales como los dióxidos de azufre. En relación a los petróleos pesados, el gas natural disminuye un 99% de estos. En el transporte, un 90% menos de dióxidos de nitrógeno que el diésel, y también de menores emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente la calefacción residencial, donde el gas natural emite además un 99% menos de material particulado que la leña, que es un problema que tenemos acá en Chile y en el que hemos avanzado lamentablemente muy poco en los últimos años. Bueno,
el gas natural como solución global y local se apalanca un poco en la nueva oferta que hay en base a shale gas en el mundo, que pues, ha cambiado la ecuación de oferta y demanda. Hoy en día hay un exceso de oferta de gas y hay perspectivas favorables para el precio del recurso. Está la tecnología y la infraestructura disponible, y el gas, por lo tanto, acelera y facilita la transición hacia matrices más limpias, renovables, entregando en este caminar hacia una matriz más limpia, flexibilidad y seguridad al sistema energético, y genera, por otro lado, importante reducción de emisiones locales al reemplazar combustibles más contaminantes. Profundizando un poco lo anterior, vemos acá cómo los precios internacionales del gas se han ido acercando cada vez más al Henry Hub, que está en niveles muy bajos, lo que permite ver un horizonte de competitividad importante para el recurso. Tenemos una oferta, como ya les señalaba a ustedes, que se han multiplicado por varios dígitos luego del desarrollo comercial de la técnica de explotación de shale gas, y finalmente nosotros estamos en una ubicación geográfica privilegiada, estamos al lado de los yacimientos de Vaca Muerta, que son las segundas principales fuentes de gas no convencional que se encuentran a nivel global. En Chile contamos con una infraestructura para importar y distribuir este recurso. Hay 2 terminales de regasificación, uno en Quintero, otro en Mejillones. Se construyeron en la época de los 90, cuando nos interconectamos con Argentina, 4 gasoductos binacionales. Hay más de 4.700 megas de capacidad instalada en el sector de generación eléctrica, y casi 8.000 kilómetros de redes de distribución a lo largo del centro y sur del país, básicamente. El gas natural es, por lo tanto, un combustible idóneo para una rápida y eficiente reducción de emisiones en la transición. Hay experiencias que ratifican aquello. Tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que producto de la sustitución de gas por carbón se redujo en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 2010, muy por sobre las metas que el propio país se había autoimpuesto a ese respecto. Y también tenemos el caso de Chile, donde cuando el gas llegó a Argentina en los 90, hubo una reducción importante de emisiones globales y locales, las que, como se aprecia acá en el gráfico, lamentablemente se revirtieron luego de los cortes de gas de Argentina, pero que hemos vuelto justamente a generar una ganancia ambiental desde que los producto de una mayor utilización de gas, luego que los terminales de regasificación comenzaron a operar a partir del año 2009. Así, el rol del gas natural va a ser determinante en la descarbonización, con medidas concretas para los próximos 30 años, lo que se va a traducir en reducción de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales. El estudio que les estoy comentando hoy en día y que se encuentra, ya lo he dicho al comienzo, disponible en nuestra página web, establece o propone una serie de medidas que en su conjunto no tienen costo fiscal y son neutrales desde el punto de vista privado, y apuntan principalmente a la sustitución de gas por combustibles más contaminantes, el carbón en la generación eléctrica, el fuel oil número 6 en el sector industrial, el diésel en el sector transporte y la leña en el sector residencial. Ese es el enfoque que aborda este estudio, partiendo, como les comentaba al comienzo, por un análisis del sector eléctrico. El sector eléctrico es uno de los principales responsables de las emisiones de CO2, emite del orden de los 35 millones de toneladas de CO2 equivalentes por año, lo que representa el 31% de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero. Hoy en día el gas natural cuenta con una capacidad instalada muy similar a la que tiene el carbón, muy similar. Además tenemos perspectivas favorables de precio de importación de gas, hay múltiples oferentes de gas. Todo esto se debiera traducir, además por las políticas que está impulsando el propio gobierno,
en un reemplazo del carbón, podría incluso acelerarse, otorgando seguridad y estabilidad del sistema eléctrico y reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y las locales. El primer objetivo que se plantea el estudio es justamente cuantificar el reemplazo acelerado de la generación basada en carbón por generación que utiliza en gas natural. Ya he dicho antes que la capacidad instalada de carbón y el gas es muy similar. Ahí vemos capacidad instalada al año 2019. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la utilización del recurso, el carbón casi duplicó, prácticamente duplicó la utilización del gas en la matriz de generación eléctrica el año 2019. El estudio hace una serie de simulaciones y concluye que el reemplazo del carbón por gas natural permitiría reducir el 50% las emisiones de CO2 por megawatt generado. Y la propuesta se sustenta en aprovechar la reducción de precio relativo entre el gas natural y el carbón, que cada vez se ha ido reduciendo más, incluso a favor del gas cuando hemos contado con espacios de tiempo más holgados de gas argentino, y además porque el gas natural tiene la capacidad instalada suficiente para reemplazar el carbón hoy en día en nuestra matriz eléctrica. En fin, el efecto esperado es el que les he señalado, lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de CO2, pero también hay importantes reducciones de contaminantes locales en aquellas zonas industriales donde las centrales a carbón están hoy en día instaladas. En fin, Mejillones, Tocopilla, Coronel, donde sin duda había una ganancia importante desde el punto de vista de contaminantes locales también. Y en lo que respecta a la reducción al cumplimiento de las metas que nos hemos autoimpuesto de aquí al año 2030 con la nueva NDC, la sustitución del gas natural sumada a una mayor incorporación de energías renovables variables ayudaría a cumplir el 68% de nuestros compromisos de reducción de emisiones de CO2 al año 2030. En lo que se refiere al sector industrial, también es un sector muy importante desde el punto de vista de la generación de emisiones de CO2. Anualmente emite del orden de los 23 millones de toneladas de CO2 equivalentes, sin contar el consumo eléctrico, solamente considerando el sector minero, las calderas y hornos industriales y los procesos industriales, tal cual vimos a propósito del sector eléctrico. En el caso industrial también hay perspectivas favorables de precio para el gas natural, hay una multiplicidad de oferentes, la tecnología está disponible, la red está desplegada y como resultado de todo esto, el estudio propone el reemplazo del diésel en los camiones mineros, sobre todo de la gran minería, y evalúa el efecto que tendría esto, y además la sustitución de petróleos pesados, básicamente fuel oil número 6, en los procesos industriales. Hay dos propuestas, como ya les anticipé, en el sector industrial que el estudio desarrolla. Por un caso, la sustitución del diésel por GNL en los camiones mineros, lo que tiene como principal impacto una reducción de gases de efecto invernadero, y la sustitución de petróleo número 6 o fuel oil 6 en las calderas industriales, lo que se traduce básicamente en reducción de contaminantes locales. Hay todo un análisis, este slide resume justamente estas dos medidas. Por un lado, el potencial de reducciones de CO2 por sustitución de diésel por GNL en los camiones mineros, podría generar ahorros en emisiones de CO2 de hasta 440.000 toneladas al año si se alcanza un porcentaje de 30% de cambio entre camiones que hoy en día operan con diésel y si pudiesen operar con GNL. Y en el caso del sector industrial, al sustituir el consumo de fuel oil número 6 por gas natural, se lograría como efecto una reducción de 60% de emisiones de dióxido de azufre y de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que es importante sí señalar que para que esto sea posible en el sector industrial,
lo que el estudio propone es extender el estándar medioambiental de la región metropolitana en lo que dice relación con los dióxidos de azufre al resto del país, la norma de SO2, el mismo estándar de Santiago, al resto del país en un plazo de 5 años y asumiendo una sustitución de un 60% del fuel oil número 6, aunque también se presenta el caso de una sustitución del 80%. Bueno, muy brevemente, en lo que se refiere a los otros sectores donde el gas está disponible, el gas también, el estudio entra en detalle en cada uno de estos sectores. Por razones de tiempo me voy a referir muy sumariamente a esto. En el caso del transporte público, un mayor uso del gas en desmedro, el reemplazo del diésel, también trae importantes efectos locales y globales, pero para ello se requiere la modificación del impuesto específico que afecta a los combustibles vehiculares, que hoy en día está completamente distorsionado y no solamente fomenta, sino que induce el uso del combustible más contaminante, que es el diésel. Lo que proponemos es solamente nivelar el tratamiento tributario entre uno y otro, y esa sola medida gatillaría justamente una mayor incorporación de buses a gas natural al sistema de transporte público metropolitano, como un primer paso. En el caso de la calefacción residencial, se propone un reemplazo de gas por leña, incentivando mediante subsidios. Esta es la única medida que tiene un costo fiscal directo, el recambio de calefactores a leña por artefactos a gas natural en una serie de ciudades del país que el estudio analiza. Y en el caso del transporte marítimo también reemplazar el heavy fuel oil, que es el combustible que se usa para el transporte marítimo, por gas natural o GNL. Y bueno, estas alternativas tienen efectos esperados en reducción de emisiones globales y locales, y como les señalaba anteriormente, sin costo fiscal, salvo la que se refiere a los subsidios para reemplazar leña por gas. En cualquier caso, el Estado de Chile va a tener que meterse la mano al bolsillo si quiere que efectivamente avancemos en una reducción en los consumos peligrosos de leña que Chile tiene desde Santiago al sur del país. Todas estas medidas apuntan en particular en estos sectores que acabo de revisar a descontaminar las ciudades del país. Finalmente, el estudio concluye mostrando que el gas natural ofrece hoy la opción de abatir emisiones de gases de efecto invernadero a partir de proyectos rentables. El uso del gas natural en los camiones mineros, reemplazando el carbón en la generación eléctrica y en los procesos industriales, permiten ahorrar recursos y al mismo tiempo reducir emisiones. Acá se ve la curva de abatimiento, el potencial de reducción de la huella de carbono, perdón, y las medidas propuestas en su conjunto no tienen costo fiscal y son neutrales desde el punto de vista privado. Finalmente, como conclusiones, Trinidad, para que no te preocupes que ya voy terminando, y hallazgos del estudio, el gas natural señala como conclusión principal, puede y debe casi jugar un rol relevante en el periodo de transición energética hasta el año 2050, si es que se extiende hasta ese entonces. La dinámica del sector eléctrico junto con la sustitución de carbón por gas natural ayudaría a cumplir casi un 70% de las metas que Chile se ha autoimpuesto por la última NDC al año 2030. La opción de gas natural permitiría reducir 440.000 toneladas de gases de efecto invernadero por la sustitución de diésel en la gran minería, en los camiones mineros, por GNL, tecnología que está disponible. Hay casos concretos de éxito en el mundo que el estudio observa y analiza. La sustitución de petróleos pesados, especialmente el fuel oil número 6 por gas natural, reduciría en un 60% las emisiones de dióxido de azufre en las calderas industriales. Como les señalaba anteriormente, la modificación del impuesto específico a los combustibles, que es una batalla que nosotros venimos dando desde hace bastante tiempo, permitiría nivelar la cancha entre el diésel y el gas natural en el transporte, incentivando el recambio de esta tecnología. Y finalmente, el estudio concluye que el recambio de artefactos a leña por gas natural ayudaría principalmente a descontaminar las ciudades del centro y sur del país.
Finalmente, quiero terminar con una frase del ministro Llobet, Juan Carlos Llobet, que representa la posición del Ministerio de Energía de Chile y que señala que en las proyecciones del Ministerio del Plan de Carbono Neutralidad al año 2050 se establece que el gas natural va a jugar un rol importante en la transición energética, tanto en el desplazamiento de la generación a carbón como en la flexibilidad para la incorporación de más energías renovables. Creo que es importante relevar el rol que justamente nuestra autoridad del sector energético le atribuye al gas para los próximos años de transición energética que ya estamos viviendo. Así es que, esperando no haberme tomado mucho más tiempo del que me tenías previamente asignado, Trinidad, te paso la palabra a ti y a los otros expositores que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta explicación de este interesante estudio que obviamente revela datos significativos y que nos va acercando a información concreta para poder tomar mejores decisiones. Este estudio, tal como dijo Carlos anteriormente, está disponible en la página web de la Asociación de Gas Natural, agnchile.cl. Ahí pueden bajarlo, estudiarlo, revisar los datos, comparar, para quienes quedaron con algunas dudas de esta presentación. Así es que muchas gracias, Carlos, a ti y a todos quienes nos acompañan hoy día. Los dejamos ahora entonces con este panel de conversación que será la segunda etapa de este seminario virtual. Y los invitamos a todos los que nos están escuchando y acompañando hoy día a enviar sus preguntas a través del chat de esta plataforma de preguntas e inquietudes. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, @wec_chile, y enviarnos también las preguntas a través de ese otro canal. Así es que nada, después de esta interesante y contundente exposición acerca de la importancia del gas natural en la transición energética centrada en las personas, invitamos a la señora María de los Ángeles Valenzuela a conducir la segunda parte de este conversatorio. María de los Ángeles es ingeniero civil químico de la Universidad Técnico Federico Santa María, tiene más de 15 años de experiencia en nuestro sector energético. Desde el año 2013 se desempeña en el Ministerio de Energía y actualmente es la jefa de la unidad de hidrocarburos perteneciente a la División de Combustibles y Nuevos Energéticos. Anteriormente trabajó en la industria de PC, donde adquirió amplio conocimiento técnico en diferentes proyectos relacionados con la energía. Muy bienvenida, María de los Ángeles, y muchas gracias por acompañarnos ahí desde el ministerio donde te encuentras hoy día. Exactamente. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias también por la invitación a moderar en este webinar. También muchas gracias a todos los asistentes que nos están acompañando, que veo que ya están en más de 90 asistentes, así que muy bien. Oye, este tema es muy relevante para nosotros como Ministerio de Energía, en particular para mi unidad. Y de hecho también contándoles un poco que esta división a la que pertenezco, la División de Combustibles Nuevos Energéticos, es una división nueva que tiene no más de 4 meses. Y justamente el foco que quiso dar el ministro al crear esta división es relevar este rol de los hidrocarburos, pero relevarlo en la parte que nos convoca hoy a esta transición energética y cómo ver cuál es el rol de los hidrocarburos, cómo pueden en sí acoplarse a los nuevos energéticos y cómo en sí, en este caso el gas natural podría ser este combustible de transición. Entonces, como dijo Trinidad, damos un paso a esta segunda etapa de este webinar, en donde esperamos conversar con nuestros invitados, junto a Carlos, que nos entregó una excelente presentación, muy interesante, y nos acompañarán en este panel Paula, Sebastián y Marc. Entonces, para conocer un poco sobre nuestros invitados, les comento un pequeño resumen de su biografía. Paula Frigerio es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA del MIT. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo, innovación y proyectos de abastible. En este rol es responsable de la cultura y desarrollo de innovación, nuevos negocios y la implementación de la cartera de proyectos de la empresa. Por otra parte está Sebastián Bernstein, que es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, máster en sistemas de gestión y optimización en energía de la École des Mines de París, Francia. Actualmente gerente comercial de Metrogas y director de WEC, con más de 20 años de trayectoria en sector energía, experiencia en regulación de mercado eléctrico y gas y desarrollo de proyectos de GNL y gas renovable. Y por último,
nuestro invitado Marc Jean-Bias, que es ingeniero civil industrial con 25 años de experiencia en el mundo de la energía, principalmente en áreas del downstream de compañías petroleras y retailers de energía. Actual gerente general en Gasco GLP, en proceso de transformación a una empresa de soluciones energéticas con inversiones en energía solar y plantas de respaldo en base a GLP. Así que bienvenidos Paula, Sebastián y Marc. Y también, como dijo Trini, les recordamos que pueden ir realizando preguntas a través del chat. Nosotros tenemos acá algunas preguntas también para comenzar con la discusión, pero también queremos escuchar las preguntas en sí del público, de los asistentes. Ay, por favor, también eso. Cuando hagan la pregunta en el chat, por favor indiquen a qué panelista va dirigida la pregunta. ¿Okay? Así que bueno, como les contaba, acá dentro de la unidad de hidrocarburos, nosotros una de las cosas que en los diferentes talleres participativos que hemos tenido, nos damos cuenta que en general la gente habla de reducir el uso de hidrocarburos. Pero sabemos que eso es en sí, o dejar de usar hidrocarburos es algo imposible. Entonces, pregunta para Marc. En parte esto lo dijo también Carlos, pero sí, ya ahondando en el tema, Marc. ¿Por qué un hidrocarburo puede ser ahora parte de la solución en la transición energética cuando su uso es una de las causas del cambio climático? Gracias, María de los Ángeles, y buenos días a todas y a todos. Es muy buena pregunta porque uno ve que hay hoy día toda una presión a nivel mundial por eliminar el uso del carbón y los hidrocarburos en general y pasarse a energías más limpias, pero si uno mira realmente lo que pasa en la materia energética a nivel mundial, uno ve que el mundo está creciendo, está demandando cada vez más energía, especialmente en los países en vías de desarrollo, y la oferta de energías limpias, que si bien es cierto crece muy rápido y a pasos agigantados cada vez más, no es capaz de completar la demanda que permanentemente está apareciendo de energía en el mundo. Entonces, tiene que haber una combinación de desarrollar rápidamente esta energía limpia, pero además aprovechar desde el mundo de la experiencia de los hidrocarburos, que lleva más de 100 años, ¿no es cierto?, aquellos hidrocarburos que son los más limpios, los de menores emisiones. Y ya lo comentaba Carlos en su presentación inicial, el gas natural y el GLP, que es propano básicamente, que es el que se ocupa en la industria, en el domiciliario, o sea, el metano y el propano, son de los hidrocarburos las cadenas más livianas y los más limpios, las que tienen menos emisiones cuando uno lo usa para procesos térmicos o los procesos domiciliarios normales. Entonces, aprovechar esas características y aprovechar la abundancia que hoy día tenemos a nivel mundial del gas en general, ¿no es cierto?, el gas natural y el gas licuado, es una oportunidad para poder hacer una transición más rápida a una matriz limpia final, que esperamos tenerla en varias décadas más. Entonces uno puede acelerar mucho el paso hacia una matriz limpia cuando usa aquellos elementos que son disponibles y hoy día además súper competitivos, no requieren de subsidios especiales. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 10 años con el desarrollo o la modernización de las técnicas de fracking para la explotación de los yacimientos de gas es realmente impresionante y hemos visto una abundancia, como la comentaba también Carlos en su presentación, de gas natural muy grande, pero esa producción de gas natural siempre tiene asociado un porcentaje de GLP. Entonces siempre sale gas natural, sale asociado con propano, butano y otros elementos, y al separarlo también genera una abundancia de lo que nosotros conocemos como GLP hoy, que es el gas licuado de petróleo, pero que hoy día ya no viene más o viene una cantidad muy pequeña de los procesos de refinación. La gran abundancia que hoy día hay de GLP es del GLP asociado a los pozos de gas natural que hay en el mundo. Principalmente hoy día vemos los yacimientos de Estados Unidos, pero tenemos acá al lado, en Vaca Muerta, un gran yacimiento que está explotándose en distintos niveles de desarrollo, con también mucha abundancia de gas natural y GLP. Entonces, aprovechar la competitividad que tiene hoy día la abundancia de propano también, toda la capacidad logística de distribución que existe y está implementada para hacer una transformación de la materia energética industrial y residencial domiciliaria más rápida hacia combustibles más limpios, generaría un beneficio inmediato en el camino de ir incorporando las nuevas tecnologías que estamos viendo de
electromovilidad, la generación eléctrica primaria, que como decía Carlos, también es la que primero, o la primera emisora de CO2, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en energías más limpias, pero uno puede ir haciendo esa transformación en paralelo. Y en ese mismo camino, ¿cierto?, cuando uno ve que hay generación solar en Chile muy importante, generación eólica también muy competitiva, pero tiene estos ciclos, ¿no es cierto? La solar funciona de día y la eólica, la medida que hay viento, se requiere una matriz flexible de generación en esas horas punta donde no hay oferta solar ni eólica, pero que uno tiene que meter energía de inmediato, donde la hidráulica juega un papel importante, pero lo que falta, se requieren plantas que funcionen rápido y partan. Y lo que hemos tenido en Chile es una matriz basada en plantas de respaldo en base a diésel, ¿cierto?, que finalmente termina siendo una cadena de hidrocarburos que genera mucha contaminación. Por eso nosotros nos comprometimos en un desarrollo y implementamos ya a principios de este año, en el primer trimestre, la primera planta de respaldo de gran tamaño, que es de 45 megas, en base a motores de GLP, que parten muy rápido y entregan esa demanda que se requiere en esas horas donde la solar y la eólica ya no están ofreciendo lo suficiente. Entonces, hay una transformación, hay tecnología que está disponible, hay una logística disponible, y el gas, si bien es cierto, sigue siendo un hidrocarburo, y en el futuro, en varias décadas más, seguramente vamos a ir reduciendo su consumo. Hoy día puede significar, hoy día, y me refiero en las próximas 2 décadas, puede significar una gran oportunidad para hacer una transformación hacia una matriz más limpia, y además hacerlo de una manera competitiva, no teniendo que generar o incorporar recursos adicionales, sino que sea la mejor alternativa para los consumidores. Salvo quizás en un segmento que en Chile es muy importante en términos de consumo y que ocupa la leña en el consumo residencial, donde sí se requiere buscar una forma de apoyar esa transformación, porque ahí el diferencial de costo a nivel del usuario final con las soluciones en base a cualquier solución más limpia, hay un salto importante y está enfocado en un segmento de la población de menos recursos. Entonces, sí se requiere ahí un impulso. Pero todo lo que es industrial, comercial, etcétera, donde todavía se sigue consumiendo leña, fuel, diésel, esa transformación hoy día se puede hacer en forma natural, en forma competitiva, dándole a los clientes o al usuario una solución mejor para su operación, y además que no les cueste más. Y en eso estamos, ¿cierto? Y hemos avanzado bastante sin necesidad de tener un apoyo diferente, porque lo hemos hecho con lo que hoy día está disponible. Así que eso es el rol que puede jugar el gas en general, ¿no es cierto?, y el gas licuado en particular en esta transformación, en acelerar esta transformación energética en Chile y ayudar también al cambio climático a nivel global. Muchas gracias, Luis. Interesante y completa tu respuesta. Y en la misma línea, Paula, en la misma línea, desde tu mirada también de Abastible, sí, sería como complementando un poco la respuesta de Marc. ¿Cómo ves tú este rol específico del GLP en la transición energética en vista a la descarbonización de esta matriz? Bueno, primero que nada, gracias a todos y a todas por estar acá, a ti, María de los Ángeles, por la introducción, y a WEC Chile por la invitación. Efectivamente, complementando lo que dice Marc, el GLP es el combustible más utilizado después del diésel y la gasolina a nivel mundial. Está usado ampliamente y probado en el mundo para miles de usos, y es definitivamente el mejor energético para la transición energética. Como decía Marc, más del 60% de la producción de gas licuado hoy en día proviene del gas natural. Además, tiene varios beneficios. Bueno, es mucho más limpio, produce 150 veces menos monóxido de carbono que la leña y el carbón. Además es muy fácil de transportarlo, entonces no requiere redes para su instalación, lo que hace un combustible que nos permite llegar hasta los lugares más remotos del país. Prácticamente no tiene material particulado,
Y las inversiones básicamente son bien bajas, incluso en el tema residencial, si bien, claro, es mucho más caro que la leña como combustible, tiene un efecto en la salud de la población que todos conocemos que es súper nocivo. Y hoy en día comprar una estufa a gas vale entre 90 a 100 mil pesos, es mucho más barato que cualquier otro estufa, o sea, más en las casas de bajos recursos instalar un sistema eléctrico requiere de inversiones en reforzar las redes, porque no se puede instalar una estufa sin ese tipo de cosas. Y por ejemplo, también complementando lo que dijeron tanto Carlos como Marc, hoy día la matriz energética en Chile es bastante poco limpia. O sea, de hecho, según un informe de la Asociación de Generadores de Chile, en noviembre el 38,3% y en el invierno el 54,7% de la producción fue de electricidad fue de energías no renovables. Entonces, no tenemos una matriz energética limpia. Entonces, tanto el gas natural como el gas licuado hoy en día a nivel país son soluciones más limpias que la electricidad. Perfecto, muchas gracias Paula. Interesante complemento de todos los datos que nos entregaste. Y ahora para Sebastián. De hecho, Sebastián, nos tocó estar juntos en una mesa de la actualización de la política energética. Y si bien recuerdas, el gas natural fue como bien polémico, bien discutido su rol, ¿cierto? Fue como dije en un principio, ¿cierto? Siempre se habla de esto de dejar de utilizar los hidrocarburos. En base a esto mismo, y enfocándonos en eso, en nuestra política energética nacional, ¿puede el gas natural ayudar a avanzar más rápido en las metas propuestas por Chile para reducir emisiones? Bueno, muchas gracias por la pregunta, bueno, y a Web Chile por esta invitación, a Soledad, a Trinidad y obviamente estar aquí con estos panelistas en esta discusión que es muy interesante. Bueno, efectivamente, tal como lo refuerza el estudio de Jorge Quiró y Klaus Schmidt-Hebel presentado por Carlos, naturalmente el gas en general y el gas natural en especial también tienen un rol importantísimo dentro de esta transición. Y quisiera destacar algo muy importante. Hace 25 años atrás, el gas penetró de manera importante en la región central, y fue en ese momento una tremenda buena noticia, no solamente para el sector residencial, industrial y comercial desde el punto de vista competitivo, porque era una nueva alternativa con gas argentino, sino que principalmente por sus bondades medioambientales. Y no olvidemos que en ese entonces, estamos hablando fines de los años 90, estaba recién estrenado el protocolo de Kioto. Y tan contingente como se habla hoy día de lograr la descarbonización vía bajar las emisiones de CO2, además de las emisiones locales que eran relevantes, en ese momento el gas natural era y mantenemos y seguirá siendo, y sigue siendo, digamos, una alternativa de abatimiento, ¿no es cierto?, frente a combustibles más contaminantes como, por ejemplo, el carbón, el diésel y otros combustibles. En particular, quiero recordar algunos de que en esa época se desarrollaron varias metodologías. En esa época existía, bueno, todavía existen, pero ya en menor potencia, las emisiones de bono de carbono. Se desarrollaron varias metodologías con sustitución de gas natural, ¿no es cierto?, tanto en el plano, por ejemplo, de conversión industrial de carbón a gas natural, o por ejemplo proyectos de cogeneración. Y estas metodologías tuvimos el honor de desarrollarlas en Chile para el mundo entero. Entonces, esto es para destacar de que el rol del gas natural a principios de la década del 2000 tuvo un estreno muy importante. Y en ese sentido, hoy en día podríamos decir de que esto está potenciado, y esto está potenciado aún más, y quisiera destacarlo particularmente con la llegada del GNL. Ahí me voy a centrar particularmente en el gas natural, en el sentido de que se desarrolló toda una infraestructura tremenda para poder desarrollar, para poder perseverar en este crecimiento y en poder lograr no solamente el desarrollo de gas natural en las zonas urbanas, que es donde fue la prioridad, sino que también ya lograr en sectores mucho más alejados de las redes. Y aquí quisiera destacar, por ejemplo, la aparición de dos grandes terminales, dos patios de carga, tanto en Mejillones como en Quintero, que permitieron, por ejemplo, generar toda la distribución de gas natural licuado
por camiones, llegando a decenas de PSRs o plantas satélites de regasificación que permiten ahora llevar la solución de gas natural a industrias, ¿ah? Y también a ciudades alejadas de los gasoductos. ¿Ah? Esto era un sueño impensado a principios del año 2000, cuando se imaginaba uno un gasoducto que cruzaba todo Chile, que poco a poco perdió sentido. ¿Ah? Solamente se desarrollaron dos gasoductos que cruzaban desde Argentina, ¿ah? Y dos más en el norte. Pero en la práctica, un gasoducto que uniera todas las ciudades de Chile no era pensado. Hoy en día, la infraestructura lo permite, y lo permite de una manera muy, muy flexible. ¿Ah? Para ponerles un orden de magnitud, por ejemplo, el caso de Metrogas ha desplegado hoy día el desarrollo de redes de gas natural para distribución en ciudades a través de 3 plantas de regasificación instaladas en Puerto Montt, Osorno y Puerto Vara. Un sueño pensado a principios de los 90. ¿Qué se está logrando con esto? ¿No es cierto? Llegar con la solución de un combustible más moderno, naturalmente evita el transporte de combustible, y por supuesto que lo más importante es el reemplazo de la leña, que es donde hemos tenido todavía tremenda deuda, que la vemos, y esto en cifras bien concretas, digamos. Hoy día el 39,6% de la matriz residencial, es decir, el uso de cocción, agua caliente y calefacción, se concentra en un 39,6% en leña a nivel nacional. Esto es un estudio de la CDT. Por lo tanto, la brecha que tenemos todavía, pensando que estamos apuntando a una descarbonización al 2050, que tenemos hoy día es muy importante. Y por lo tanto, el desafío en emisiones locales sigue siendo muy relevante. Entonces, confiar en soluciones que ya están probadas, con infraestructura desplegada hoy en día, no es más que una apuesta bastante segura para poder seguir perseverando en soluciones costo efectivas, naturalmente, que nos ayuden a resolver tanto la solución contingente, y así como revela el estudio, naturalmente, bajar las emisiones de CO2, aportando en la estrategia de carbono neutral que se espera llegar en el 2050. Gracias, Sebastián. Interesante también tu respuesta. Y ahora tenemos una pregunta que es del público. La pregunta es de Carlos Finat para Carlos Cortés. Carlos Finat dice, una materia no abordada en el estudio que comentó son los costos que implica actualmente la operación de centrales que usan gas natural en la modalidad de gas inflexible. Esos costos se originan en la inflexibilidad que tendrían los contratos de suministro de gas en la modalidad TOP y son cargados a todos los generadores por la vía de costos marginales deprimidos y curtailment a la generación ERNC. Su pregunta es, ¿cuál es su posición respecto a la situación descrita y si AGN patrocina alguna solución a ella? María de los Ángeles, sí. Okay. Bueno, tal como, gracias por la pregunta, tal como mi amigo Carlos Finat sabe, hoy en día hay una norma de despacho de gas gasificado, una norma reciente que fue analizada en las instancias técnicas que la propia normativa contempla. Hoy en día esa norma está siendo objeto de una revisión por parte del Ministerio de Energía. Entiendo yo que hay distintas posturas que se han conocido. Hay un análisis técnico bastante acabado en el contexto del Comité Consultivo Especial que está revisando las modificaciones a la norma técnica del despacho del gas regasificado. AGN participa en esta mesa. AGN ha dado a conocer su posición en la misma, y en cualquier caso tiene que ver con el rol que va a seguir jugando el gas en la transición energética. Hoy en día, más allá de la polémica que pueda surgir respecto a mayores o menores niveles de inflexibilidad debido a la contratación del GNL, creemos que el acento tiene que estar en la vigencia del gas como tecnología competitiva para reemplazar el carbón y limpia, mientras no hayan otras opciones, mientras las baterías no estén disponibles a costos razonables, mientras no haya ninguna otra solución que permita acumular la energía renovable excedentaria, y es justamente ese aspecto el que nosotros hemos tratado de relevar en la discusión de la nueva norma técnica de despacho de GNL regasificado. Perfecto, gracias Carlos. Y ahora una pregunta para Paula. La pregunta es de David Domb. Y dice, en el caso del gas licuado, ¿cuáles son los principales combustibles a ser sustituidos por él?
Y por otra parte, ¿se puede prever que el gas natural a su vez sustituirá algún consumo de gas licuado? Mira, muchas gracias por la pregunta. Mira, los principales combustibles que sustituyen el gas licuado son la leña, diésel, la gasolina, el fuel oil. Hoy también estamos viendo con los cambios legislativos cómo se va a ampliar el reemplazo de la gasolina y el diésel en el mercado automotriz, que antiguamente la normativa solo permitía en vehículos comerciales como taxis y colectivos. Hoy en día se amplió a los vehículos particulares, eso genera una oportunidad enorme. Eh, y con respecto a la segunda pregunta, efectivamente en los lugares donde hay redes, el gas natural compite con el gas licuado. Pero como dije anteriormente, nosotros tenemos una llegada mucho más amplia a lugares más remotos. Es ampliamente usado más de 5 millones de hogares el gas licuado. Y somos, competimos efectivamente en los sectores donde hay redes. Ahí Sebastián estaba hablando de las plantas satelitales de regasificación. Las PCR, si bien funcionan bien son de alta inversión, por lo cual funcionan bien para grandes consumos de gas, pero para consumos menores de gas es mucho más asequible el gas licuado, perdón. Perfecto, gracias Paula. Y tenemos por acá otra pregunta, déjenme ver. Pregunta Antonio Minte para Sebastián. Dice, hoy existe en Chile energía renovable en base a biomasa industrial, chips, y pellets, los cuales minimizan contaminantes locales y son renovables. ¿Busca el gas también reemplazar estas fuentes de energía? Muchas gracias por la pregunta. A ver, obviamente nosotros como industria del gas estamos buscando soluciones orientadas más bien en lo que es reemplazo de combustibles más sucios. Principalmente hoy día el desafío está principalmente con petróleos pesados. Me refiero al segmento más bien industrial, porque esto a nivel residencial tiene otro, son órdenes de magnitud bastante más acotados. Pero a nivel industrial, básicamente el petróleo 6, donde hay grandes brechas, por ejemplo, con el azufre. El gas natural tiene la posibilidad de abatir prácticamente la totalidad del azufre y los NOx. En el caso puntual de la biomasa, efectivamente nos ha tocado abordar algunos proyectos de estas características. La biomasa en el segmento industrial tiene algunos desafíos particulares de inercias térmicas y de emisiones de NOx. En ese sentido, el gas natural tiene algunas ventajas, ¿no es cierto?, respecto de la solución de biomasa. Convengamos de que no es renovable el gas natural, sin embargo, sí es una solución para determinados procesos industriales donde sí puede ser una muy buena alternativa. Pero como digo, en general nuestra competencia o nuestro ámbito de reemplazo es más bien en combustibles fósiles, más o menos hablemos de combustibles líquidos. Y bueno, y eventualmente, como señalaba Paula, efectivamente también tenemos algún grado de competencia con gas licuado. Y quizás destacar ahí de que al menos en el plano urbano o residencial somos bastante competidores, pero bastante complementarios, porque efectivamente hay zonas muy poco densas, donde efectivamente eventualmente la distribución de gas por redes no es tan eficiente, y naturalmente la solución de balones chicos o distribución más descentralizada a través de camiones es naturalmente una solución costo efectiva mucho más obvia. Por lo tanto, el gas licuado naturalmente una muy buena solución complementaria. Perdona, Sebastián, y que veo que aquí hay una pregunta de Julio García, aquí tiene relación a lo que estabas comentando. Dice, respecto a los camiones remolque de 50 metros cúbicos que trasladan GNL, ¿operan su motor con GNL o diésel? ¿Cuántos camiones diarios de este tipo circulan en Chile? A ver, yo puedo contestar por el lado de Metrogas, pero efectivamente nosotros estamos movilizando aproximadamente una flota de 10 o 11 camiones de GNL impulsados hoy en día con tecnología diésel. Son unidades tractoras convencionales que perfectamente podrían operar con GNL. De hecho, ahí quisiera, y además aprovecho de hacer la pregunta, puedo comentarlo. Hoy en día el transporte por GNL se está desarrollando de manera importante, particularmente en Europa. En China hemos visto desarrollo muy relevante.
acá en Chile en particular se han hecho algunos pilotajes con cabezas con tractoras, unidades tractoras de GNL, y proveen naturalmente todos los beneficios medioambientales que se señalan dentro del propio estudio de Quirós, ¿ah? Particularmente una reducción de huella de carbono cercana al 15-20%, en reemplazo de diésel. Y eso es naturalmente una solución que debiéramos todos adoptar de aquí en adelante para contribuir en parte a las metas de descarbonización y sustentabilidad. ¿Por qué no decirlo también en reducción de emisiones? Las emisiones en el sector transporte, y aquí me detengo un segundito también, no solamente en lo que es camiones, pero también tenemos lo de buses. En buses, por ejemplo, las últimas tecnologías de buses de gas natural comprimido, por ejemplo, están llegando a reducciones hasta 30 veces más abajo de lo que exige la norma más estricta hoy día que tiene establecido el Transantiago, que es la norma Euro 6. Esto es con los famosos motores Near Zero de Cummins, por ejemplo. Es una alternativa tremendamente buena. Yo diría que llega casi a los mismos niveles de emisiones de un bus eléctrico, pero en la categoría de un combustible como el gas. Por lo tanto, ahí hay un espacio interesante que nosotros, al menos como industria, lo estamos explorando, estamos piloteando buses, tenemos un bus en Chile disponible y operativo para eso, por lo tanto ahí creemos que hay una apuesta importante de poder contribuir, naturalmente, con más soluciones diversificadas para este objetivo de limpieza de nuestra matriz energética. Perfecto, gracias Sebastián. Y yo tengo una pregunta, podría contestarla tal vez Carlos. ¿Cómo ven como AGN la posibilidad de inyectar hidrógeno en las redes de gas natural? ¿Cómo han visto, y también las proyecciones, en sí, respecto a la experiencia internacional, y cómo se podría desarrollar eso en el país? Muchas gracias, María de los Ángeles, por la pregunta. Yo creo que efectivamente la industria del gas está hoy en día mirando con interés lo que está ocurriendo sobre todo en Europa, donde ya han empezado a utilizarse mezclas de gas con hidrógeno. No hay que olvidar que el hidrógeno es también un gas y que la manera más fácil de transportarlo es en sistemas similares a los que hoy en día transportan y almacenan el gas. O sea, la infraestructura de gas es funcional al desarrollo de la infraestructura del hidrógeno, o podría serlo. En cualquier caso, la experiencia es aún incipiente. Hay algunas mezclas, porcentajes de mezclas que funcionan mejor que otras, de manera más segura. El Ministerio de Energía nos acaba de convocar a nosotros y a una serie de otros actores que seguramente están también participando el día de hoy en esta conversación, a contribuir a la reglamentación general del hidrógeno como combustible que opere en condiciones seguras en cuanto a su almacenamiento, transporte y consumo. En fin, tenemos nosotros como industria del gas bastantes competencias en lo que tiene que ver con manejo de gases, y esperamos contribuir justamente en esa instancia. Pero, yendo directamente a lo que tú me consultabas, nosotros estamos observando todo este desarrollo del hidrógeno con bastante interés, especialmente por los puntos de conexión que hay entre ambas industrias. En Europa, sobre todo, el gas, Europa ha sido una zona pionera en la incorporación de mezclas de hidrógeno con gas en la distribución de este energético, y nosotros creemos que efectivamente vamos a encontrar bastantes puntos de encuentro, y como industria del gas podemos poder aportar bastante a la reglamentación, sobre todo, de la utilización del hidrógeno acá en Chile. Perfecto, gracias Carlos. Y estamos viendo que por el tiempo esta sería la última pregunta, que dice que es de Rodrigo Cabrera. Para Marco Sebastián, ¿en qué están Gasco, Metrogas en temas como el bio-GNL o biogás natural, que aprovechan las ventajas del gas natural comentadas, pero que proviene de fuentes más sostenibles? Si me permite, María de los Ángeles o Sebastián, bueno, nosotros estamos obviamente estudiando todas las cosas que están hoy día apareciendo en el mercado. Como comentaba antes Carlos, el hidrógeno también parece algo muy interesante, y obviamente uno no puede estar ajeno al desarrollo que está sucediendo ahí.
Y los biocombustibles y el bio-GLP, el biopropano, también es parte de un desarrollo que existe hoy día y existe a nivel comercial también en otros lados, y obviamente es muy interesante mirarlo para acá. En la producción mundial hoy día de bio-GLP o biopropano viene como un subproducto de la producción de biodiesel. Entonces, y en Chile hoy no tenemos producción de biodiesel, los intentos que han habido en el pasado para desarrollar biodiesel acá no han prosperado, y tecnologías para desarrollar biopropano desde cero, digamos, sin producción de biodiesel, hoy día todavía no están desarrolladas, no hay tecnología comercial, no es cierto, en estado comercial. Pero sí es algo que nos interesa y siempre vamos a estar mirando, porque en la medida que uno pueda aportar moléculas de un hidrocarburo que tiene una huella de carbono negativa, por decirlo de alguna manera, o puede hacerlo de una manera renovable, va ayudando a que esa matriz energética sea más limpia, sin necesidad de cambiar agua abajo todos los artefactos, todos los equipos que también requiere mucho más tiempo. O sea, si uno quisiera cambiar todos los vehículos, todos los equipos para poder tener cero emisiones, se demoraría muchísimo, costaría una infinidad. Entonces, tener biocombustible ayuda también en ese camino de tener una emisión mucho menor en la huella completa del producto, pero sin tener que cambiar agua abajo los equipos que están usando ese combustible. No sé si eso responde la pregunta. Por mi parte, quisiera complementar ahí a Marc y responder a la pregunta de Rodrigo. Mira, a ver, en Metrogas en particular, se desarrolló un proyecto que es bastante emblemático. Me gustaría dedicarle unos 30 segundos a explicarlo en simple. Básicamente tomamos el biogás de plantas residuales, de la Farfana en particular, que es gas de origen renovable. Biogás, básicamente una mezcla de metano en un 60% con un 40% de dióxido de carbono. Y hace algunos años atrás suscribimos un acuerdo con ellos e instalamos una planta básicamente que depura el biogás y lo lleva a calidad de gas natural. Justo con ello también desarrollamos una norma que la creamos a nivel nacional, está disponible para quien quiera la quiera, digamos, al NSH 3213, que básicamente hace que el biometano sea un producto intercambiable con el gas natural en las redes de distribución. Entonces, hoy día concretamente en nuestra red de Metrogas inyectamos aproximadamente 3% del gas natural con biometano producido de las plantas residuales. Esta experiencia es posible replicarla, digamos, en otras instancias a través de, por ejemplo, más aporte de rellenos sanitarios, que idealmente estén próximas a las redes de distribución, o eventualmente de forma descentralizada, por ejemplo, un relleno sanitario cercano a un lugar donde se pueda expender, por ejemplo, este gas a vehículos, ¿de acuerdo? Justamente ahora que se acaba de abrir la norma, lo señalaba Marc, lo señalaba Soledad, digamos, se abrió el mercado de particulares a la conversión tanto de gas licuado como gas natural. Eso va a permitir también generar mayor oferta y probablemente descentralizar puntos de producción de este biogás o gas natural renovable, o también del propio gas natural. En definitiva, ahí hay una experiencia concreta que existe. Y complementando también lo que decía Carlos, al menos al nivel del grupo al cual pertenecemos, Naturgy, y en Europa, se están desarrollando varias iniciativas interesantes, dentro de las cuales nos interesaría también volcar algo de experiencias, estudio, porque todavía es muy, muy incipiente hablar de esto a nivel práctico. Son experiencias de inyección de lo que se llama el metano limpio. ¿Qué es lo que es el metano cero huella de carbono? Básicamente se reconstituye a partir de la molécula de hidrógeno, producido de electrólisis de energía renovable, como bien lo conocemos, de hidrógeno verde, mezclado con captura de CO2. Esto se pasa por se hace un proceso que permite reconstituir el metano o el gas natural en calidad 100% renovable, y se puede inyectar a la red de gas natural con absolutamente ninguna restricción, porque es efectivamente gas natural de origen renovable. Ahora, eso tiene hoy día desafíos de costo-efectividad, desafíos en el tiempo. Estamos hablando de que de aquí al año 2030, 2040, probablemente pudiera llegar a ser una solución costo-efectiva. No lo es hoy día, sin embargo, la apuesta y la Estrategia Nacional de Hidrógeno nos invita, digamos, a estar encima de esto y tratar de estar a la vanguardia en la medida de lo posible. Perfecto, gracias Marc y Sebastián. Y una última pregunta para Paula, un poco también volviendo al tema de los vehículos.
Existe coincidencia respecto a que la electricidad será la principal fuente de energía en el mundo, ¿cierto? Y que la electromovilidad es el futuro. Pero como lo reconoce tal cual la Agencia Internacional de Energía, los vehículos eléctricos aún tienen un largo camino por recorrer antes de llegar a la escala de despliegue capaces de hacer una reducción significativa en el desarrollo de la demanda mundial de petróleo y las emisiones de gases. Entonces, ¿cuál debería ser el rol del gas en este tiempo de desfase que existe entre eliminar los combustibles contaminantes y finalmente llegar a la electrificación y energías 100% limpias? El rol del gas debería ser, por excelencia, es el combustible de transición. Hoy en día el sector transporte genera un 25% de los gases de efecto invernadero, entonces la posibilidad de hacer recambios a gas licuado nos genera muchos beneficios, o sea, produce un 80% y más de menos material particulado. En la gasolina un 19% menos de CO2 y con respecto al diésel un 10% menos de CO2 y hasta un 96% menos en ambos combustibles de óxido de nitrógeno. Entonces permite efectivamente limpiar mucho las ciudades y el medio ambiente. Además, en términos de costo es súper barato y genera no solo el recambio es barato, o sea, un kilo. Paula se congeló, parece. Perdimos un poco la Paula, Paula. sí, te perdimos. Perdón, Ahí sí. está. ¿Aló? Paula, te Parece perdimos un que segundo. Ahí está, Sí. sí. Sí, decía que además en términos, tiene beneficios también económicos. Parece que te perdimos, Paula. Digamos, Ahí en está. dinero. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Aló? Te perdimos como el último minuto. Ya, lo que contaba es que además de estos beneficios medioambientales, es muy barato hoy en día y además genera beneficios económicos el cambio. O sea, un kit de conversión vale entre 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, una inversión que se recupera en 6 meses, 6 a 10 meses, dependiendo del consumo del vehículo. Y los ahorros en combustible rondan el 40% en un vehículo que anda 30.000 kilómetros al año. Además, hoy día tenemos la infraestructura para hacerlo. Astile está presente en este mercado en los últimos 18 años. Tenemos 28 talleres de conversión autorizados y 57 estaciones de abastecimiento en todo el país. Entonces, es una solución súper viable que no solo produce beneficios medioambientales, sino también beneficios en los gastos, en la economía de las personas. Entonces, es el combustible de transición por excelencia y tiene mucho que aportar al país en ese sentido. Muchas gracias, Paula. Con eso me estás tentando a que me cambie a mi vehículo GLP. Perfecto. Oye, muchas gracias entonces a los panelistas y como ya nos queda poco tiempo, antes de realizar el cierre, los invito a cada uno que por favor, a cada uno de nuestros panelistas, que por favor nos entreguen una frase, un mensaje con la que les gustaría dejar esta mañana. Partamos por Marc. Bueno, yo solamente dejar el mensaje de que hoy día estamos en un mundo que está cambiando rápidamente, tenemos el desafío de este cambio climático que cada día nos trae noticias más alarmantes y tenemos que tomar medidas drásticas y rápidas. Y uno ve que es importante mirar en el largo plazo, ir buscando las soluciones que son la tendencia, porque son las cosas que nos van a acompañar en el futuro, pero sí podemos hacer cosas hoy día. Y hoy día está disponible en nuestra materia energética el gas natural, el gas licuado, que permitirían bajar rápidamente las emisiones. Entonces tenemos que buscar la forma de canalizar las políticas públicas y también el trabajo de nosotros como actores de esta industria para transformar más rápidamente esta materia energética en todo lo que significa fuel, diésel, carbón, leña, para bajar en nuestro país en un muy corto plazo las emisiones de gases con efecto invernadero. Yo creo que tenemos la oportunidad, tenemos la infraestructura para hacerlo,
y podemos hacerlo muy rápido. Gracias, Marc. Sigamos con Paula. Yo, bien cortito, que mira, si bien el tema eléctrico y el transporte, que todo el tema eléctrico es un tema más sexy tal vez, el gas es una alternativa concreta, permite reducciones importantes y mejora la salud de la población y está accesible y disponible y realmente creo que deberíamos trabajar en generar formas de promover el uso del gas más ampliamente para poder abordar los problemas medioambientales. Gracias, Paula. ¿Y Sebastián? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera rescatar básicamente dos mensajes importantes. Uno es que hay varias recomendaciones que hace el estudio de Schmidt-Hebel y Jorge Quiroz que son interesantes, varias de ellas, y yo invito a revisarlas, leerlas, ojalá, bueno, que nuestro ministro pueda revisarlas con más detalle todavía, pero algo en particular, y quiero apelar aquí también el tema de la neutralidad tecnológica. Y cuando hablamos de tender a una meta común, donde estamos todos súper alineados, y nos gusta, por supuesto, que llegara a la carbono neutralidad en el 2050, yo creo que es muy importante y quiero destacar el mensaje de que más que prohibir o poner limitantes o restricciones particulares en las políticas públicas, hay que conducir. Y cuando digo conducir, propongo que en ese sentido se permita de que los actores puedan buscar las mejores soluciones. Y en ese sentido, destaco de que la categoría gas licuado y gas natural tiene una tremenda infraestructura, un tremendo valor para poder aportar a esta etapa de descarbonización. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una etapa de transición bastante, yo diría que larga, y en el largo plazo también pensemos diversificar, porque tampoco podemos pensar en poner todos los huevos en el mismo canasto. Historias pasadas yo creo que quizás podemos haber vivido como historia energética, yo creo que no son buenas. Es bueno tener diversificación, tener opciones, alternativas, y en ese sentido la neutralidad tecnológica creo que es fundamental. Y respecto de una última palabra respecto a lo que es la electricidad en particular, que sí yo creo que se está poniendo efectivamente como un tema muy sexy, Soledad, tú lo dijiste muy bien. Efectivamente, es un tema muy bonito, pero no podemos dejar de mirar las muy buenas tecnologías que han salido. Destaco esto que dije, el Near Zero, en particular lo que pasa, por ejemplo, con transporte público, transporte por camiones, luego el transporte marítimo. Hay desafíos todavía contingentes. El diésel, por ejemplo, todavía tiene un impuesto específico que está muy por debajo de alternativas tan limpias como el gas natural o el gas licuado. Por lo tanto, hay espacios y pequeños quick wins, pequeños ajustes que efectivamente permitirían dar un poquito más de fluidez y dar reconocimiento de esto que hay neutralidad tecnológica, que se quiera promover alternativas limpias consecuentemente. Ese es básicamente mi mensaje. Gracias, Sebastián. Y Carlos, también, ¿con qué frase dejaría esta mañana? María de los Ángeles, no puedo sino suscribir todo lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, completamente de acuerdo con ellos. Tenemos tremendos desafíos por delante. Ya al partir de mi posición señalaba lo que había pasado al conmemorarse los 5 años de la firma del Acuerdo de París, y los pobres, califiquémoslo de pobres avances que hemos tenido en esa materia. Nosotros como Chile hemos sido bien activos y creemos que el gas permite, es un instrumento para seguir con esta ambición climática que nuestro gobierno ha llevado adelante. Podemos seguir avanzando más, no hay balas de plata. Lo mismo pasa para los temas de contaminación local. Las ciudades del centro y sur del país enfrentan una realidad casi peligrosa. Más de 3.000 personas al año mueren por la mala calidad del aire que se respira en la mayoría de las comunas, y no hay una solución para hacerse cargo de ese problema. Hay distintas opciones y, como señalaba Sebastián anteriormente, la idea es que los distintos agentes puedan apostar por todas aquellas soluciones que vayan en línea con los desafíos de mejorar nuestra calidad del aire, vivir en mejores ciudades, pero a la vez contribuir a un país que emite menos emisiones de CO2 y se pone en línea con los desafíos globales que nos impone el cambio climático. Eso es lo que hemos querido relevar en el día de hoy con el estudio que hemos presentado, y yo le agradezco la oportunidad a WEC Chile por habernos invitado a esta conversación, y a ti, María de los Ángeles, por haber moderado
de manera tan agradable esta conversación.